para todos. Vamos a empezar esta primera clase que, como dijo el doctor Diego Lavado, no es la intención de la clase reiterar las nociones de los libros, ni hacer una clase en donde de alguna manera repitamos el contenido del material que está en el aula virtual, sino por el contrario, las clases van a ser relativamente cortas, unos 30 o 40 minutos de contenido teórico, algunas consideraciones prácticas, análisis de fallos, etcétera. No van a ser actividades de más de una hora. En el día de la fecha, por ejemplo, vamos a estar no más de 30 minutos, porque en este mismo momento en el aula virtual ya se habilitó la primera actividad que les vamos a explicar cómo llevarla a cabo. La idea que tenemos es charlar de los temas más centrales, focales de cada una de las bolillas, y que ustedes luego, por supuesto, vayan trabajando con los contenidos del aula virtual y de cara a lo que va a ser el examen integrador final. Si ustedes en la clase pasada hablaron con Sandra y con el equipo de ascriptas y de ascriptos, pero bueno, repetimos algunas consideraciones porque se ha sumado más gente. Nosotros no tomamos parciales, sino que hacemos o aplicamos un sistema de evaluación constante que implica que ustedes vayan resolviendo algunas de las actividades que están en el aula virtual y luego, al final del semestre, vamos a tener un examen oral, final, integrador. O sea, la idea es resolver un caso hipotético, no rendir conceptos ni repetir de memoria cuestiones que están en los libros. Nosotros queremos que ustedes se lleven algunas ideas de qué implica hablar de derechos humanos, de derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, dicho esto, la idea es que hoy veamos algunas cuestiones muy particulares de lo que son las primeras dos bolillas, la bolilla 1 y la bolilla 2. Este programa está estructurado de la siguiente manera. Como nosotros no trabajamos con una materia puramente teórica, el 100% del programa está dividido en 20% es de fundamentos, un 30 o un 20% de derechos y un 60% de procedimientos. Es decir, a nosotros nos interesa que ustedes terminen sabiendo o conociendo cuáles son las herramientas de litigio internacional con las que cuentan para poder llevar adelante un caso de derechos humanos. Y como vamos a ver, prácticamente todo caso termina siendo, de una manera u otra, un caso de derechos humanos. Entonces, ustedes en el aula virtual hoy tienen habilitada la bolilla 1, la bolilla 2 se va a habilitar mañana, tienen habilitada la bolilla 1, en la bolilla 1 ustedes van a encontrar unos textos y una actividad. Esa actividad consiste básicamente en resolver un cuestionario automático, marcar con verdadero y falso, sobre la base de dos textos muy breves, de dos autores que nosotros de alguna manera recomendamos para el estudio de esa primera bolilla. Esa actividad va a estar abierta una semana. Luego, la bolilla 2 tendrá otra actividad y así ustedes van a ir resolviendo las distintas actividades de cada una de las bolillas con cierta flexibilidad de tiempo que les permita a ustedes llevar adelante no solamente esta materia, sino todas las materias que forman el semestre, pero que les permita a ustedes, si le dedican el tiempo suficiente, avanzar hacia la promoción de la materia. Entonces, si no tienen, o si tienen alguna duda de la mecánica de la materia, la podemos hablar ahora o dejarla para después. Dejo abierto el micrófono unos segundos, o sea, ingresó alguna consulta, si no arrancamos con la presentación de la materia. Profe, yo quería hacerle una pregunta respecto de tema asistencia. Perdón que insista con esto, pero por lo que han puesto que van a pasar un link para lo de las asistencias. ¿Cómo es entonces? Sí, vamos a pasar un link para la asistencia. ¿Cuál es el problema que tiene usted? No, específicamente saber si lo pasan por acá o si era que hacían un rejunte de todas las personas que ya estaban mandando la asistencia ahí por el chat. No, nosotros vamos a pasar ahora un Google, lo vamos a pasar ahora y en algún momento posterior para tener una media de quiénes son las personas que se han quedado en la clase. Nosotros tenemos bastante flexibilidad en ese sentido.
Si alguien tiene un problema, no se puede conectar, somos conscientes de la situación en la que nos encontramos, eso no se preocupen, ustedes nos lo hacen saber, para eso está el grupo de WhatsApp. Pero sí vamos a poner un formulario que no sé si, Florencia, lo pones vos, si querés lo pongo yo, no tengo ningún problema. Hola Andrés, sí, les comuniqué por el chat que arrancaba la clase, pasaba un ratito, lo iba a compartir y lo voy a ir compartiendo, digamos, Perfecto. varias veces por si alguno entra o sale, pierde conexión, lo pueda tener a mano. Perfecto. Quiero que quede claro que nosotros vamos a poner varias veces el formulario, no porque nos interese controlar la asistencia. Si la asistencia es obligatoria, entendemos que los problemas de conexión en este momento hay viento sonda. Tranquilamente a una persona se puede cortar la luz, que hace sin internet. Nosotros les insistimos, es un ida y vuelta. Nosotros tenemos flexibilidad en tanto y en cuanto ustedes tengan compromiso. Nosotros vamos a colaborar en todas las necesidades que ustedes tengan de cursar, de no poder conectarse, etc. En ese sentido, si se ponen en contacto con nosotros, no hay ningún problema. Entonces, esténse atentos y atentas al chat, porque ahí vamos a poner el formulario. ¿Algo más? No, profe. Bien. Bueno, algunos puntos centrales para que cuando ustedes encaren la lectura de estos dos primeros textos de la bolilla 1 y entiendan un poco cuál ha sido la idea de las dos primeras bolillas. Nosotros apostamos como cátedra a que ustedes van a promocionar la materia, entonces por eso la mecánica o la modalidad de dedicar este tiempo sincrónico a charlar cuestiones generales de cada uno de los temas especiales. Lo primero que tienen que ustedes tener presentes o tener en claro es que cuando hablamos de derechos humanos, tiene un sentido que existe una materia específica que no sea parte ni de derecho constitucional, ni que sea una o dos bolillas de derecho internacional, sino que tiene una autonomía propia. Es decir, el derecho constitucional regula la estructura del Estado, la forma de ejercer el poder, etcétera, principalmente regula el poder estatal. El derecho internacional regula las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales, pero el derecho internacional de los derechos humanos no es ni derecho constitucional ni derecho internacional público estricto sensu, independientemente de que compartan algunas notas características. El derecho internacional de los derechos humanos juega de alguna manera orbitando estas dos grandes ramas jurídicas, tanto el derecho constitucional como el derecho internacional tradicional, y permiten, bueno, que nosotros tengamos presente que algunas cuestiones que están permitidas en el derecho interno estén prohibidas en el derecho internacional y viceversa. Por ejemplo, nosotros podemos escuchar que algún país decida imponer el servicio militar obligatorio. Eso puede estar permitido en el ordenamiento jurídico argentino o de otro país. Pero en el ámbito del derecho internacional, de los derechos humanos, cuestiones como el servicio militar obligatorio están prohibidas porque se entiende que atentan contra la objeción de conciencia. Un tema más actual, los planes de vacunación obligatoria, por ejemplo. Temas discutidos, ¿no? No estoy poniendo una afirmación categórica, sino que un Estado, pongamos un ejemplo, en Estados Unidos la educación primaria, las niñas tienen que estar obligatoriamente vacunadas para entrar a la escuela. Esa cuestión de estricta validez en el ámbito interno del Estado, desde la perspectiva del derecho constitucional, puede entrar en conflicto con el derecho internacional de los derechos humanos, que entiende que puede ser una violación a derechos como, por ejemplo, la autonomía personal, la autonomía familiar. Es normal que escuchemos, por ejemplo, aumentar las penas en los procesos penales, en los códigos de procedimiento penal, o negar la excarcelación para determinados delitos, es una cuestión válida e incluso pase muchas veces el control de constitucionalidad provincial o nacional en otros países, pero eso puede entrar en colisión con normas del derecho internacional de los derechos humanos que entienden que no se le puede privar el beneficio de la excarcelación a una persona con base en el delito. Entonces, se empieza a generar un sistema de contrapesos que nos empieza a dar de alguna manera una primera aproximación o una idea de cuál es el rol que va a jugar el derecho internacional de los derechos humanos en nuestra vida diaria. El derecho internacional clásico, regulado, pensado en primer lugar para los estados
que se relacionan entre sí, que el Estado A, que comercia con el Estado B, que le exige un bien o un servicio a cambio de una prestación determinada, y en caso de incumplimiento usaba la fuerza. Ahora está prohibido el uso o la amenaza de la fuerza, más allá de que normativamente la realidad nos muestra otra cosa, pero lo cierto es que el derecho internacional nos proporciona al mundo del derecho internacional de los derechos humanos su sistema de fuentes, que es una cuestión muy importante que está en la bolilla 1 y que es, en determinada forma, un tema que vamos a ver enseguida, cómo nosotros podemos construir o pensar cuáles son, por ejemplo, las normas a las que podemos recurrir para estudiar derechos humanos, para resolver un caso, cuando sabemos que el derecho internacional es un derecho esencialmente descentralizado. Es decir, en el ámbito del derecho internacional no existen códigos. Nosotros es muy fácil en el derecho interno, tenemos un problema del derecho privado, buscamos el Código Civil y Comercial, tenemos un problema de derecho administrativo, buscamos la ley de procedimiento administrativo. En el ámbito penal, bueno, depende si es una cuestión provincial o federal, buscaremos el código de fondo que es nacional o los códigos de procedimiento, pero en el derecho internacional no tenemos esa ventaja. No existen normas que regulen comportamientos uniformes de los estados. Sin embargo, en el derecho internacional se avanza de alguna manera en pensar cómo ordenar ese descontrol normativo que existe y establecer un sistema de fuentes. Ese sistema de fuentes, al que vamos a hacer referencia enseguida, es tomado por el derecho internacional de derechos humanos y nos permite a nosotros tener cierto orden cuando necesitamos entender cómo podemos usar el derecho internacional de los derechos humanos al interior de los estados. Ustedes, si ven el programa, van a ver que en la bolilla 3, por ejemplo, se analizan las cuestiones específicas de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Tiene un sentido repetirlo ahora. Y el sentido es, primero, nosotros lo vemos, por ejemplo, en derecho constitucional y lo analizamos desde la perspectiva de esta clasificación y de otras, como por ejemplo los derechos de primera generación, segunda y tercera generación, pero no es la intención repetir esos conceptos aquí, porque la idea de volver a repetir cuestiones de derechos en esta materia es entender que en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la configuración del derecho puede ser diferente. Puede ser diferente en lo individual y puede impactar definitivamente en esas concepciones tradicionales que nosotros tenemos. Les pongo un ejemplo de cada una de las cosas. Por ejemplo, si nosotros analizamos la situación de una persona privada de libertad que ha cometido un delito, bueno, la Constitución Nacional exige que se le aseguren determinadas garantías, que sea escuchada por un juez natural, etcétera. Todas las garantías consagradas en el artículo 18. Pero si esa persona que ha cometido el delito es migrante, por ejemplo, la concepción tradicional del derecho local necesita unos ajustes que ya se han llevado a cabo en el derecho internacional y que de alguna manera impregnan nuestras normas. Por ejemplo, si hoy detuvieran a una persona senegalesa que acaba de llegar al país y que no comprende el idioma español, habla francés o habla algún dialecto, y es llevado ante la justicia, y es detenido, se le pone un defensor oficial, el defensor oficial se reúne con él 15 minutos, le intenta explicar con señas que está detenido porque le encontraron una bolsita con 3 cigarrillos de marihuana, y de esa manera el defensor oficial, haciéndole señas, le explica lo que le ha ocurrido en 15 minutos, quizás esa situación, desde la perspectiva del derecho local, pareciera, con algunos reparos que podemos hacer de lo moral, ser correcta. Pero desde la perspectiva del derecho internacional, aquí es donde cambia la cuestión. Porque el derecho internacional de los derechos humanos, lo primero que nos va a informar, lo primero que nos va a enseñar, lo primero que nosotros tenemos que entender, es que el principal aporte que vamos a tener en nuestras vidas, sobre todo como personas que vamos a ejercer el derecho, es tener especialmente presente a la víctima de una violación a los derechos humanos. Por ejemplo, ya vuelvo enseguida al ejemplo de la persona detenida.
Nosotros estamos acostumbrados a ver en el derecho que una conducta, una acción o una omisión tiene una consecuencia jurídica. Si A mata a B por acción o por omisión, por ejemplo, porque la deja abandonada después de un accidente, el ordenamiento jurídico le va a imponer una pena. En ciertos casos, sobre todo en el derecho penal, las especiales características de la víctima tienen una consecuencia jurídica. Por ejemplo, si yo mato a una mujer, el delito es agravado. Si mato a mi hijo, el delito es agravado. Si un personal de la fuerza de seguridad mata a una persona, ese delito es agravado. Pero, por ejemplo, en el ámbito del derecho civil, si una persona está 14 años reclamando un juicio por daño y perjuicio y es discapacitada, esa situación no tiene un impacto en el derecho local. Y allí es en donde el derecho internacional de los derechos humanos funciona en clave y nos llama a nosotros, de los operadores jurídicos, la atención de algunas cuestiones que tenemos que tener presentes. Volvemos entonces al caso de esta persona senegalesa detenida con 3 cigarrillos de marihuana y con una reunión de 15 minutos con su defensor, y después de cursar la materia de derechos humanos, nos toca ser abogados y abogadas, entendemos que, por ejemplo, miren cómo cambia si aplicamos el andamiaje jurídico internacional de derechos humanos a esta situación específica. Primero, hay 2 cuestiones que deberían activarse. En Argentina ya se activan, por suerte, en otros países no, pero en Argentina ya se activan. Cuando una persona migrante es detenida, hay 2 cuestiones que se activan inmediatamente, fruto de la influencia del derecho internacional de los derechos humanos. Primero, la necesidad de que la persona sea puesta en conocimiento de su situación jurídica en un idioma que comprenda y que entienda. Si esta persona es francesa, se busca un traductor que hable francés. Puede ser mucho más complicada la situación, por ejemplo, en Europa, con toda la migración que ingresa o que pretende ingresar ilegalmente por la frontera española, en donde tenemos cuestiones ya de dialectos, donde la cuestión puede ser mucho más difícil. Pero esa dificultad no puede ser un obstáculo. Hay que hacerle entender a la persona en un idioma que comprenda su situación jurídica. Eso es entender una situación de derecho interno con clave de derechos humanos. Y la segunda, que es fundamental, es darle la posibilidad, porque es una decisión de la persona detenida, de poner en conocimiento al consulado de que se encuentra privada de libertad. Eso es lo que se conoce como el derecho de asistencia consular, que está previsto en la Convención de Viena de Asistencia Consular, que es un tratado internacional que se aplica en estos casos. Eso es importante porque la persona, si acepta esta circunstancia, un funcionario de la embajada o del consulado se acerca, se entrevista con ella, y no es simplemente para acercarle ropa o remedios o tranquilidad, sino, por ejemplo, para poder organizar una defensa que sea efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque estos 15 minutos con el defensor oficial no sirvieron de nada. Entonces, técnicamente, la reunión entre el defensor y el acusado se cumple, entre comillas, pero no sirve para nada. Esa defensa no es eficaz. Entonces, esta cuestión ha ido cambiando paulatinamente. Originariamente, Estados Unidos es un país que ha sido condenado, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia, por no haberle brindado el derecho a asistencia consular a personas de nacionalidad mexicana y alemana condenadas a muerte en Estados Unidos. Recientemente, por ejemplo, la India ha sido condenada a lo mismo. Pero en Argentina, y en esto lo voy a mencionar al doctor Diego Lavado, porque es uno de los que empezó a exigir el cumplimiento de la Convención de Viena de Asistencia Consular, por lo menos en Mendoza, hoy es una práctica que o se cumple o se puede exigir. Bueno, el ejemplo de prisión preventiva que veíamos recién es otro, pero en donde encontramos ejemplos interesantes y que esto nos lleva a romper con las estructuras que hemos aprendido, por lo menos en el primer año, es cuando hablamos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Porque un caso individual puede ser litigado ante un tribunal internacional, aunque sea un derecho de tercera generación.
O sea, podría ir yo con Florencia y con Aldana, 3 personas individuales, y lograr la responsabilidad internacional de un Estado por un derecho que nosotros conocemos como de incidencia colectiva. Y al mismo tiempo, un caso de derechos civiles y políticos puede tener en el litigio internacional, por ejemplo, entre un organismo internacional de Naciones Unidas o del sistema interamericano, un impacto social y colectivo como si fuera no ya un derecho de tercera generación, sino, no sé, de cuarta, de quinta. Porque, por ejemplo, si a mí no me dejaran votar por alguna circunstancia particular y el Estado fuera declarado responsable internacionalmente, el efecto de esa condena, lo vamos a ver ahora, es que todas las personas que están en mi situación puedan votar. Entonces, ya no se trata de entender a los derechos de primera generación, segunda o tercera como derechos individuales, colectivos o difusos, que tienen consecuencias individuales, difusas o colectivas, sino entender que en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la situación es absolutamente diferente. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases, cuando veamos distintas cuestiones, ¿no? Vamos a tener una bolilla donde vamos a ver derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales. Durante muchos años, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no había condenado nunca por un caso de derechos económicos, sociales y culturales. Y cuando llegó el primer caso, que es el caso Lagos del Campo contra Perú, el caso era por un trabajador que en el ejercicio de su función sindical había dado una entrevista televisiva criticando a la empresa en la que trabajaba y había sido echado del trabajo. También esto es como un caso individual de una persona, no de un colectivo ni de un grupo, de una persona le genera responsabilidad internacional por un derecho económico, social y cultural. Pero bueno, esto es una introducción, ya lo vamos a ver después, más adelante, en las próximas clases. Si alguien tiene una duda, por favor, prende el micrófono o lo pone en el chat, no, cuando quieran. Bien, esa es la primera cuestión, entender por qué existe esta materia, por qué en esta materia vamos a repetir algunas cuestiones que ya hemos visto en la carrera, es el primer punto. El segundo punto a entender es entender, que la noción de derechos humanos es una definición muy compleja. Podemos encontrar aristas filosóficas, políticas, morales, históricas. Ustedes van a ver en el texto de Blasik, que es uno de los textos que tienen que leer para resolver la primera actividad, que no existe una única fundamentación para definir los derechos humanos. Sí existe cierto consenso entre los distintos autores en que por lo menos hay algunos elementos que son comunes a toda definición de derechos humanos. Principalmente la dignidad de la persona, esa es la primera, después su imprescriptibilidad, el hecho de que son inalienables, bueno, todas las características típicas que ustedes van a encontrar en los textos, pero además hay una cuestión muy importante que es su posibilidad de protección. Es decir, no son derechos que yo le exija a otro particular, es un derecho que se le exige al Estado. Y es un derecho que se le exige al Estado y es un derecho que los otros Estados le exigen a ese Estado. Es una relación triangular. Una persona particular le exige al Estado que respete sus derechos humanos y la comunidad en general le exige a ese Estado que respete los derechos humanos. Es muy normal, por ejemplo, en el derecho español, la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. Los derechos fundamentales son los derechos de la Constitución, los reconocidos en la Constitución Nacional, y se reserva la noción de derecho internacional de los derechos humanos a aquellos derechos que yo puedo exigirle al Estado por sobre la ley nacional. Porque ustedes piensen, nosotros podemos tener una Constitución maravillosa, pero si esa Constitución no me reconoce mi derecho con base a mis características personales, porque existe una discriminación estructural o una discriminación interseccional, el derecho internacional es la herramienta con la que yo tengo para exigir la responsabilidad del Estado y lograr cambios que hagan que la estructura jurídica del Estado contemple las distintas realidades de las personas que viven en ese Estado.
Por eso, por lo menos en lo que hace a la estructura de este programa, nosotros le prestamos especial atención a la protección como nota distintiva del derecho internacional de los derechos humanos. Y decimos derecho internacional de los derechos humanos porque esa protección que se le va a brindar a las personas que viven en un determinado estado no se logra ya en el foro interno, sino que se procura en el ámbito internacional. Ahora, ¿cómo fue posible que los estados aceptaran esto que hoy tenemos? Ustedes imagínense, no es una cuestión sencilla. Sí, no sé si Ornella quiere preguntar algo. Bueno. ¿Qué pidieron los estados a cambio de que exista esta protección internacional? Que vamos a ir viendo a lo largo de todo el semestre. O sea, ¿cuáles fueron las condiciones con las cuales los estados aceptaron crear, por ejemplo, la OEA, el Consejo de Europa, Naciones Unidas? Lo principal que pidieron es lo que se conoce como principio de subsidiariedad. Ninguna persona puede reclamar responsabilidad internacional de un Estado ante un tribunal internacional si primero no exigió la reparación del daño en el foro interno. Si yo, por ejemplo, me siento discriminado, yo no puedo ir directamente ante la instancia internacional, sino que primero tengo que interponer el recurso que el ordenamiento jurídico me diga que es el más correcto o el más idóneo para resolver esa situación. Por ejemplo, en caso de desaparición forzada de personas, yo interpongo un habeas corpus. No voy directamente ante la Comisión Interamericana o ante Naciones Unidas. Interpongo un habeas corpus. El habeas corpus va a ser rechazado. Allí dependerá si se prevé la apelación o no, depende del ordenamiento jurídico. Y en ese caso iré ante la instancia internacional porque agoté los recursos internos. Obviamente que en un caso civil o en un caso de derecho administrativo los plazos van a ser mucho más largos porque, bueno, entre que los procedimientos son largos, en algunos países suelen ser mucho más largos, no es lo mismo un proceso ordinario que una vía sumaria, como puede ser el amparo o un recurso de habeas corpus. Si yo tengo un problema de salud y necesito que el Estado atienda mi problemática de salud con la cobertura que me debe y que por un caso especial no me está cumpliendo, obviamente que yo interpongo un recurso de amparo y con eso agoté la venta. Esa es la primera condición que los estados establecieron. No aceptan que las personas vayan directamente ante el derecho internacional. Eso después lo vamos a ver en detalle. Todo lo que estamos viendo ahora, después lo vamos a ver en detalle. Esto es una primera presentación. Y lo segundo que pidieron es reglas. Reglas claras de procedimiento. Si a mí me van a demandar, yo soy un estado y me van a demandar, quiero saber qué plazo hay para demandar, qué papeles hay que presentar para demandar, quién me puede demandar, por qué derechos me puede demandar y cuál va a ser la consecuencia de esa demanda en caso de que yo gane o de que yo pierda. Reglas de procedimiento, como proceso penal, como el proceso civil, como el proceso administrativo, como el proceso de familias, como en todos los procesos jurídicos, porque esto no deja de ser un reflejo del derecho interno. Vamos a ver después, por ejemplo, cuando veamos Corte Interamericana, que una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es mucho más diferente a una audiencia de un juzgado penal de acá de Mendoza. ¿Qué diferencia vamos a encontrar entre juzgados? Bueno, ahora no tantas, antes sí, que en los tribunales internacionales se usan algunos elementos distintivos como togas, o algunos, por ejemplo, el uso de un martillo, pero bueno, salvo esas pequeñas cuestiones más visuales, el funcionamiento es el mismo. Exactamente lo mismo una audiencia de la Corte Interamericana de lo que puede ser un juicio penal en un tribunal de la provincia de Mendoza. Porque, bueno, están contando que algunas personas están teniendo problemas de internet, entonces, si les parece, 10 minutos más y cortamos porque se ha levantado el viento sonoro. También por WhatsApp, no se preocupen, si ustedes nos van avisando, no hay ningún problema. Bien. ¿Cuál es la forma más fácil de presentar el fenómeno del derecho internacional? Bueno, hay una forma de enseñar que es obra de un
profesor español, amigo de la casa, Carlos Espósito, que es un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que él explica las cuestiones a través de la teoría del 3+1. ¿Qué es el 3+1? Hay tres elementos que nosotros tenemos que tener claros para entender cómo funciona el derecho internacional de los derechos humanos. Después vamos al 1. Los tres. 1. Los sujetos del derecho. 2. Las fuentes del derecho. Y 3. Las normas de responsabilidad. En cada rama del derecho, nosotros podemos hacer este ejercicio del 3+1. Por ejemplo, el derecho penal, ¿quiénes son las partes? El fiscal, el Ministerio Público que acusa, el acusado que se defiende, el defensor, el tribunal, son las partes, las fuentes y las normas de responsabilidad, por ejemplo, el Código Penal y el Código de Procedimiento, y el +1, que es el tribunal, puede ser el juez penal en lo provincial o en lo federal. En el derecho internacional de los derechos humanos, como nosotros no estamos pensando en derechos humanos que tienen que ser aplicados por los tribunales, sino que queremos que ustedes aprendan a litigar o a llevar un caso ante la instancia internacional, sí, ahí enseguida vamos a poner el grupo de WhatsApp que la clase está grabada. Lo que tenemos que entender es cómo juega esta teoría del 3+1. Sujetos. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen? Los estados. Principalmente los estados son los personajes más importantes en el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque son los que firman los tratados, son los que ponen el dinero para crear los tribunales, para financiarlos, para que hayan sueldos, que los relatores y las relatoras puedan trabajar, etc. Y además son los que incumplen el tratado, lo violan y después tienen que repararlo. Pero a diferencia del derecho internacional, la persona humana, nosotros, ustedes, son sujetos de derecho. Esto no ocurre en el derecho internacional. Así como en el derecho constitucional, los estados no son parte, y en el derecho internacional clásico, la persona humana no es parte, en el derecho internacional de los derechos humanos, la persona y los estados son los actores principales. El estado porque le debe protección al derecho y la persona porque se lo puede reclamar. Entonces, eso es los sujetos. Ustedes van a ver que permanentemente es un litigio, es un conflicto entre personas individuales y entre estados, sin perjuicio de que un estado puede demandar a otro estado, por supuesto. Ha ocurrido en el sistema interamericano, ha ocurrido. Ahora vamos a ver un ejemplo, simplemente como un ejemplo, después lo vamos a ver bien en los casos, pero Nicaragua demandó a Costa Rica porque entendía que todas las personas nicaragüenses que vivían en Costa Rica eran discriminadas. Colombia y Ecuador denunció ante la Comisión Interamericana a Colombia porque en el marco de un operativo militar contra las FARC, una de las bombas causa un daño y mata a una persona ya en territorio ecuatoriano. Estos son algunos ejemplos, después los vamos a ver bien en los casos porque tienen algunas particularidades procesales. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos que tener presentes? Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, de derecho internacional de los derechos humanos, generalmente nos referimos al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué nos referimos a esto? La Corte Internacional de Justicia fue el primer tribunal internacional de la nueva era de Naciones Unidas, porque antes existía otro que era la Sociedad de las Naciones, pero con la firma y la creación de Naciones Unidas en el 1945, surge o se crea la Corte Internacional de Justicia, que es un tribunal estrictamente interestatal. Allí Colombia discute con Panamá límites fronterizos de una isla del Caribe, se discuten cuestiones vinculadas con el uso de la fuerza. Es un tratado, es un tribunal estrictamente entre estados. Nosotros no podemos jugar en ese tribunal. Lo más que podemos hacer es ir al Palacio de la Paz en La Haya y sacarnos una foto. O, que les puede ocurrir, ser abogados de algún estado en un pleito ante la Corte Internacional de Justicia. Pero si nosotros queremos presentar un escrito ante la Corte Internacional de Justicia, no estamos legitimados porque las personas individuales no están legitimadas, porque es un tribunal de derecho internacional y como vimos, en el derecho internacional, las personas humanas no son sujetos. Pero bueno, sin perjuicio de esto, el
el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia nos permite a nosotros conocer cuáles son las fuentes. ¿Qué dice este artículo? Este artículo dice que los jueces de la Corte para resolver un caso van a aplicar, primero que nada, los tratados. Segundo, la costumbre, los principios generales del derecho, y luego la jurisprudencia y la doctrina de los autores. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tengamos un caso de resolver, lo primero que tenemos que ver es que si ese caso ha sido resuelto, o está tratado, o está regulado en un tratado internacional. Les pongo un ejemplo. La Convención Americana de Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que va a ser uno de los tratados más importantes para nosotros, porque es el que más aplicamos en la Argentina, es un tratado que fue firmado en 1969 y para 1969 no preveía la figura de la desaparición forzada de personas. Y el primer caso que llegó ante la Corte Interamericana por violación a los derechos humanos era sobre desaparición forzada de personas. Entonces, si uno hace el juego, bueno, lo primero que busco es, ¿existe un tratado en el ámbito interamericano que resuelva la desaparición forzada de personas? No, no existía. La Corte de todas maneras le encontró una vuelta interpretativa. Si no encontramos un tratado, podemos ir a la costumbre. ¿Existe una práctica constante, aceptada como obligatoria por los estados, que nos permita encontrar una solución para el caso? Generalmente es muy difícil que lo encontremos en el ámbito de derechos humanos. Principios generales del derecho. Les pongo un caso, para que a ustedes les quede claro, ya vamos terminando. Les pongo un caso. Una comunidad indígena de Surinam tenía un grupo de cazadores y recolectores. Ese grupo de cazadores y recolectores se va a la selva a cumplir sus funciones en la aldea y son interceptados por fuerzas militares que los confunden con guerrilleros y los ejecutan. Matan a 6 y el 7º queda gravemente herido. Esta persona muere horas después en el hospital, pero alcanza a relatar los hechos y eso genera que se tome conocimiento y se pueda establecer un nexo de responsabilidad del Estado de Surinam. El problema es que este caso llegó ante el sistema interamericano. Por supuesto, se cumplió la instancia interna, se llegó al sistema interamericano, y en el sistema interamericano llegó un punto en donde, bueno, se condenó al Estado y hacía falta determinar las reparaciones. Principalmente el pago de una indemnización compensatoria a las cónyuges de cada una de las personas ejecutadas. El problema es que en esta comunidad indígena estaba admitida la poligamia. Entonces, cada una de las personas tenía entre 7 y más compañeras en un matrimonio válidamente constituido según las normas tradicionales de la comunidad. Obviamente que el Estado se opuso, dijo no, la poligamia está prohibida en el ordenamiento jurídico de Surinam, pero bueno, la Corte Interamericana empezó a hacer el ejercicio. ¿Existe algún tratado internacional que establezca o que regule una situación así? No encontró ninguno. ¿Existe una práctica constante, consuetudinaria, aceptada como obligatoria por los estados, que permita entender que se puede aceptar la poligamia en las comunidades indígenas? La respuesta era negativa, pero luego se va a los principios generales del derecho. Eso no. Hay un principio general del derecho que indica que una persona puede ser beneficiaria de una indemnización por daño moral mientras se mantenga válidamente constituido el vínculo matrimonial. Y además hay que tener en cuenta la especial cosmovisión de la comunidad indígena. Entonces, uniendo estos dos elementos, le pidió a los representantes de las víctimas que acreditaran cuántas de las esposas de cada una de las víctimas se encontraban casadas al momento, o sea, no se habían disuelto el vínculo matrimonial según las normas de la aldea y de la comunidad, y a cada una de esas mujeres se le pagó una indemnización. Este es el uso de las fuentes. ¿Cuál es la fuente que más nosotros vamos a utilizar? Los tratados. Hoy el sistema interamericano cuenta con 15 tratados sobre distintos temas. La Convención Americana es un tratado general, pero tenemos tratados específicos vinculados con problemáticas o con situaciones especiales de vulnerabilidad. Uno contra la violencia contra la mujer, personas con discapacidad, adultos mayores, desaparición forzada de personas, tortura, intolerancia, racismo y xenofobia, etc. Después vamos a ir viendo
cada uno de nuestros tratados y cómo los podemos hacer jugar para construir un ámbito de protección específico para el caso que se nos plantee. Sujetos, punto 1, las fuentes, punto 2, y la responsabilidad. ¿Cuáles son las normas de responsabilidad? Las normas de responsabilidad las vamos a encontrar en el mismo tratado. El derecho internacional de los derechos humanos se rige por un sistema de responsabilidad objetivo. Es decir, el funcionario policial, militar o de fuerza de seguridad, no quiero poner ningún nombre particular, que dispara, el funcionario judicial que discrimina en su sentencia, no es el responsable directo ante la instancia internacional. Ante la instancia internacional el responsable es el Estado, que no previno, que no investigó, que no sancionó esa conducta y que no reparó. Entonces siempre la denuncia va a ser interpuesta contra un Estado. Y esto es importante porque muchas veces los Estados se han querido deslindar de responsabilidad echándole la culpa directamente a quien cometió el hecho. Por ejemplo, uno de los casos más trascendentales de esta alocución de los Estados en un tribunal internacional es el caso Fermín Ramírez contra Guatemala, que es una persona que en un pueblo toma por la fuerza a una niña de pocos años, creo que tenía 6 años, que venía en bicicleta, la asfixia y luego la veja sexualmente. La gente que estaba en los alrededores lo detiene y la persona es condenada a pena de muerte. El problema en este caso era que estaba probado en el expediente que los actos sexuales habían sido cometidos con posterioridad a la muerte por las maniobras de la persona sobre esta niña, entonces la pena que correspondía era otra. Era un caso sobre garantías procesales. Pero lo primero que hizo el Estado como defensa es pedir que el Estado, que la Corte Interamericana entendiera que ella no podía ser responsable por el hecho de un particular. Y la Corte le repitió que el sistema de responsabilidad internacional es un sistema objetivo que pesa sobre los Estados y que no es un tribunal penal que determine responsabilidades individuales. Entonces, es un sistema de responsabilidad objetivo por incumplimiento de obligaciones por parte de los Estados, de estas obligaciones que están establecidas en cada uno de los tratados, y lo que se establece es normas de prevención, es decir, el Estado tiene que organizar todo el aparato estatal para que no ocurran violaciones de los derechos humanos, en caso de que ocurra una violación, investigar, sancionar, investigar con debida diligencia, no simplemente abrir una causa y dejarla 9, 10 años tirada, sancionar a las personas que han cometido los hechos y reparar adecuada e integralmente a la víctima. Y el más uno, que lo voy a hacer muy breve por la hora y porque, bueno, muchos de sus compañeros y sus compañeras se han quedado sin luz, entonces esto es un tema que después podemos verlo por separado. El más uno es entender que estos 3 elementos, sujeto, fuente y norma de responsabilidad, se proyectan sobre un determinado tribunal. ¿Qué tribunales nos permiten a nosotros acceder? Bueno, está el sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano. Por supuesto que nosotros vamos a poder acceder al sistema interamericano porque vivimos en un país que es parte de ese sistema regional. Y Naciones Unidas. Son los distintos tribunales que vamos a ver a lo largo del semestre. Existen otros tribunales internacionales, pero que no son estrictamente de derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia, que ya la vimos recién. A ver, les pongo un ejemplo. Hay un caso que es República de Guinea contra la República Democrática del Congo por la expulsión de un nacional. No sé si ustedes vieron en Internacional Público lo que es la protección diplomática. Si a mí, por ejemplo, argentino, vivo en Chile, Chile me expulsa, Argentina puede denunciar a Chile por protección diplomática y exigirle una reparación. Eso es la protección diplomática. El caso es de la República de Guinea demanda a la República Democrática del Congo por la expulsión de un empresario que vivía en ese estado, pero la indemnización se la termina quedando el Estado. No es que Amado Ciado Diallo, que es la víctima, haya podido participar en el debate, se lo haya escuchado, haya aportado pruebas o haya recibido el dinero de la indemnización. No.
es un caso estrictamente entre estados, incluso cuando el caso tiene algún ribete de derechos humanos. Nosotros no tenemos ninguna intervención allí. El Tribunal Internacional del Mar tampoco, para Argentina es un tribunal conocido porque cuando en Nigeria se secuestró la fragata Libertad por un fondo buitre, el Tribunal Internacional del Mar aceptó una medida cautelar interpuesta por el gobierno argentino y se pudo recuperar ese barco, y la Corte Penal Internacional, que es el único tribunal que juzga responsabilidades individuales, es un tribunal al que nunca vamos a acceder como argentinos. ¿Por qué? Porque es un tribunal que el principio de subsidiariedad que le hacía referencia recién indica que solamente yo puedo denunciar ante la Corte Penal Internacional cuando las violaciones a los derechos humanos, o sea, los crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido, no hayan sido investigados en el Estado o el Estado no haya querido investigarlos. En el caso de la historia de nuestro país, por ejemplo, los delitos cometidos por la dictadura han sido debidamente investigados por los tribunales locales, de manera que no es una situación que se vaya a ventilar ante la instancia penal internacional, y menos que nosotros como personas individuales podamos eventualmente lograr la apertura de una causa ante ese tribunal. Entonces, para cerrar, lo importante es tener ustedes presentes por qué estamos viendo esta materia, cómo esta materia completa el resto de las materias que vemos en la carrera, pero con una perspectiva especial. Segundo, entender la nota de protección, o sea, nosotros entender cómo el caso que no se resuelve aquí puede ser resuelto en instancia internacional, y después cómo usar esos insumos en nuestro litigio diario. Y tercero, tener siempre presente esta estructura del 3+1, los sujetos, las fuentes, la norma de responsabilidad y el tribunal sobre el cual vamos a aplicar estas nociones, que eso, bueno, ya lo vamos a ver después en la bolilla 6, 7, 8 y 9 y 10. Así que bueno, esto es un poco la presentación. La actividad que ustedes tienen que hacer está en el aula virtual, son 2 textos y un cuestionario. Si alguno tiene alguna consulta, quiere hacer alguna pregunta, si no, seguimos la semana que viene. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Estoy viendo acá el programa y veo que en todas las unidades más bien, tenemos fallos de lectura obligatoria. ¿Esos fallos van a ser brindados por la cátedra o tenemos que buscarlos nosotros o van a ser subidos respectivamente al aula virtual? Las dos cosas. Esos fallos, a partir de la clase que viene, cada uno de los temas va a tener algunos... La idea es que después de tener una parte de teoría, hagamos un repaso breve de los fallos. Los fallos, nosotros nos interesan que ustedes aprendan a entender cuál ha sido la incidencia del fallo en nuestro pensamiento. Por ejemplo, en la bolilla 1 ustedes van a encontrar Velázquez Rodríguez contra Honduras, que es un caso de desaparición forzada de personas en donde la Corte Interamericana, que no contaba con la figura de la desaparición forzada de personas en la Convención, termina entendiendo que es una violación múltiple de distintos derechos, entre ellos el derecho a la vida, la integridad física y la libertad. Ese es el resumen del fallo de Velázquez Rodríguez, por ejemplo. Son cuestiones muy puntuales que nosotros vamos a ir transmitiéndoles y vamos a ir subiendo algunos en el aula virtual para que ustedes vayan obteniendo herramientas que les permitan aplicarlo. Alguna de las actividades va a ser como la que le hemos contado, le vamos a dar un caso de la Corte resumido en 2 párrafos, y a partir de allí ustedes van a tener que, por ejemplo, calificar jurídicamente la conducta del Estado, y otros para entender, bueno, cómo juega la discriminación interseccional, cómo impacta las situaciones de vulnerabilidad, etc. No sé si María José le cuenta. Sí, profe, me quedó claro. Muchas gracias. Era para saber si ya teníamos que ir buscando cosas nosotros o no. No, a ver, en su momento, ustedes van a tener que hacer un trabajo de investigación para resolver el caso hipotético. Nosotros queremos enseñarles, mostrándoles a lo largo de las clases algunas cuestiones de la sentencia, y después cuando tengan que resolver el caso hipotético, sí van a tener que investigar por su cuenta. Andrés, ahí también Sí. por el chat les compartí la página oficial de la Corte donde están todas las sentencias,
Porque bueno, si hay algún interesado o interesada en profundizar, ahí tienen todo. Muy bien. La Corte Interamericana hace unos resúmenes ejecutivos. La Corte Interamericana, la Corte Africana también, la Corte hace unos resúmenes que son mucho más cortos. Los fallos de la Corte son largos, excesivamente largos, se pueden hacer mucho más cortos. Pero si ustedes... A ver, ¿cómo hacer el trabajo inverso? Si ustedes abren la página de la Corte, van a ver 420 sentencias y quizás no saben por dónde empezar, pero les interesa, por ejemplo, ver la situación de las personas migrantes o la situación, o por ejemplo, un caso de discriminación interseccional o de violencia contra la mujer, ponen Corte IDH y el tema. La Corte, inmediatamente el buscador los va a llevar al fallo. Y ahí van a encontrar ustedes 1, 2, 3, 5, lo que haya sobre el tema. Y en la página, con el recurso que les ha dado Flor, ustedes van a poder acceder a la sentencia completa, etc. ¿Algo más? No, profe, se ha entendido. Perfecto. Bueno, cualquier duda que ustedes tengan de la primera actividad que ya está habilitada en el aula virtual, nos escriben por el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias, profe. Perfecto, profe. No, a Gracias. ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao Flor, chao Sabri. Gracias, chao, profe. Chao, profe. Chao, Nos chao. vemos. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, Andrés. Chao, Diego. Gracias. Sigo con lo mío. Siga nomás. Flor, se fue. Sabri. ¿Cómo decían? No, está, que estoy deteniendo la grabación, porque si no se puede perder. Ah, escuchame.